pero me parece importante tener como una noción de dónde viene esto, de las magnitudes, ¿no es cierto? Y la ruta que se siguió para llegar a lo que es hoy día. Y curiosamente tenemos que llegar a Vietnam, ¿ya? Así que les pido un poquito de paciencia, yo quiero contar la primera parte respecto a eso. Eh, Dale. y situémonos en los años 60, Guerra Fría, ya había por lo menos cuatro grandes influencias a nivel mundial, y dentro de eso Latinoamérica también. Primero, la Revolución Cubana. Eso era un hecho importante que estaba pasando. Después, la Guerra de Vietnam. ¿Ya? En tercer lugar, la influencia de mayo del 68 en París. ¿Ya? Y después, el establecimiento de diferentes movimientos guerrilleros y gobiernos revolucionarios en América Latina. Podríamos agregar las incursiones que hizo el Che Guevara en África, la independencia de los países africanos, pero mencionemos esos cuatro inicialmente. Y en ese entorno, y en ese entorno surge la guerra de Vietnam en un esquema que en términos bélicos no fue nuevo, pero sí fue novedoso, que fue que esa guerra es una de las primeras guerras de la época moderna, contemporánea, que no fue de un ejército contra otro ejército, no estaban parados frente a frente, sino que se usó la guerra de guerrillas. Ese es un hecho sumamente importante. Y eso se desarrolló en Corea, perdón, en Vietnam, con una geografía selvática, con una población agrícola determinada y con el apoyo de China y otros países, ¿no es cierto?, con esta nueva estrategia de combate, ¿ya? Una estrategia de combate que consistía en asaltos para conseguir financiamiento, asalto a empresas, consistía en abordar a la población campesina con un proceso de adoctrinamiento, ¿ya? Y consistía en ataques relámpagos y nunca enfrentarse, ¿ya? Perdón que me detenga, pero el final es bien entretenido, así que ténganme paciencia. Y Estados Unidos, por primera vez, tiene que enfrentar esto sin saber cómo hacerlo. Y lo hace de dos maneras. Manda a la CIA, que era su cuerpo civil de inteligencia, y manda a lo que se llamó el ejército de los boinas verdes, que era una rama del ejército. Y entre los dos van abordando esta guerra y comienzan a ganarla, ¿ya? Pero entre medio aprenden a combatir en el ámbito de la guerrilla. Cuando esta guerra estaba prácticamente ganada por Estados Unidos, con alrededor de 1 millón de muertos de parte de Vietnam y una cantidad muchísimo menor, que en este momento no recuerdo cuánto es, pero hablemos de 20.000 norteamericanos, quizás sea un poco más. En ese momento, cuando Estados Unidos estaba ganando la guerra, en Estados Unidos surge un movimiento de protesta, por ejemplo, de los hippies, que querían paz, no querían saber si tenía que ganar Vietnam o Estados Unidos, querían paz. Y se forma un movimiento de rechazo a Vietnam y coincide que la televisión empieza a enviar despachos diarios a Estados Unidos y la población ve en sus casas a la hora de la comida cómo los jóvenes norteamericanos estaban muriendo. Producto de eso se produce un giro y Estados Unidos decide abandonar Vietnam, teniendo la guerra en términos militares ganada. Entonces, lo central de esta parte es que Estados Unidos aprende una nueva forma de combate, que es la guerra de guerrillas. Paralelamente, aquí viene la cosa sorprendente, años 60, entre 65 y 67, está como alumno de la academia donde están los boinas verdes, el que después fue el general Manuel Contreras. Y él en ese momento entiende, se empapa de cómo es la guerra de guerrillas. Vuelve a Chile, antes del año 70, antes del gobierno de Allende, pero venía con esa preparación. Y en el año 73, cuando ya entra Pinochet, Pinochet le encarga a Manuel Contreras que se haga cargo de la forma de enfrentar
la guerrilla. Y el Mamo Contreras, o Manuel Contreras, dice, vamos a usar la misma técnica que yo aprendí con los Boinas Verdes en Estados Unidos, solo que yo no voy a usar 2 departamentos, no voy a usar inteligencia, no voy a usar a la CIA, un cuerpo civil, en forma paralela a los militares, sino que va a sentar todos en uno solo. Y así dirige el Mamo Contreras esta forma de enfrentar la guerrilla en Chile, que tiene las mismas características de Vietnam. Actúa de la misma manera, con asaltos, en el caso de Chile a bancos principalmente, el adoctrinamiento de los jóvenes, como hizo el MIR en todo el campo chileno, con ataques sorpresivos, con secuestros, con asesinatos. De modo que el terrorismo que llegó a Chile es el mismo modelo de Vietnam y que es el que sigue hasta el día de hoy y que es el que históricamente se ha manejado. Paralelamente, y espero que no estar alargándome demasiado, ¿no es cierto? Sinteticemos un poquito. Algunas cifras. En el 73, el MIR llegó a tener 10.000 miembros. 10.000. Después, víctimas. Aquí hay un grave problema. En Chile no se lleva un registro de las cantidades de las víctimas, como que no nos importara saber cuántas víctimas hubo. Pero para tener un poco una referencia, la ETA de España, ¿no es cierto? Entre el 68 y el 2011 tuvo 343 víctimas. El IRA, en Irlanda, ¿no es cierto? Entre el 69 y el 97 tuvo 620 víctimas. Y el MIR, entre 1970 y 1973, es decir, durante el gobierno de Allende, tuvo 500 víctimas. Entonces estamos hablando de que el MIR en Chile era un organismo de terrorismo de categoría mundial. Ya después la cosa empeoró y Al-Qaeda tenía 1.200 víctimas y llegamos a los 22.000 después de la FARC. Pero ese es como un poco el camino de cómo llegamos acá. Recordemos, por ejemplo, que esos grupos guerrilleros se formaron en gran parte con lo que fue el Batallón Chile. Recordemos que una gran cantidad de exiliados chilenos pusieron a sus hijos en la escuela Camilo Cienfuegos en Cuba, donde salieron como militares, oficiales cubanos del ejército, y conformaron primero el heroico Batallón Chile, y en el año 79 partieron a Nicaragua a combatir a través del Frente Sandinista, fueron a derrocar a Anastasio Somoza. El Batallón Chile fue el batallón que permitió la victoria. Con esto termino. Se disuelve el Batallón Chile porque ya cumplieron su misión y les dan la opción a estos guerrilleros de irse a Europa para cambiar su identidad y volver a ser civiles corrientes o permanecer. Un grupo parte a Europa, donde se encuentra con Michelle Bachelet, que estaba en entrenamiento y que era, no voy a decir cómo lo decían, pero ella y Schilling eran terroristas de muy mala calidad. yo no quiero decir los términos familiares en que decían, pero eran malos terroristas, malos alumnos de manejo de armamento, eran gallos penca, digamos. Los civiles que se fueron a Europa a limpiar su identidad se encontraron con eso. En Europa, en Alemania Occidental, estaba la Bachelet, Schilling y otros tantos en entrenamiento de guerrilleros. Mientras tanto, el otro pasa a formar parte del FPMR acá en Chile, y ahí está Pellegrín, que se va a los Queñes con un paisaje selvático que es el que le permite la acción guerrillera, porque la guerrilla no se puede hacer en Santiago, no está hecha para zona urbana. Entonces, por lo mismo es que la Araucanía hoy día sirve como terreno para el terrorismo, ¿no es cierto?